Queridos amigos, sean bienvenidos a un tema más de esta serie sobre la naturaleza del hombre. El día de hoy tenemos el tema lo que pensé, lo que dije y lo que entendió, la verdad sobre la comunicación humana. Y también doy la bienvenida a Itamar que nos acompaña para este video. Hola y bienvenidos a todos. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de qué. A ver, ¿alguien recuerda? A ver. De los ídolos, de la contemplación, La semana pasada estuvimos hablando de la contemplación. ¿Y qué vimos? ¿Qué dijimos de la contemplación? que somos lo que estamos contemplando, o sea, nos convertimos en lo que contemplamos. Exacto, es decir, el objeto de nuestra contemplación termina por transformar nuestro ser interior y terminamos por asemejarnos a aquello que contemplamos, y eso es una ley de la naturaleza humana, del espíritu humano. También hoy vamos a hablar entonces de algo que tiene que ver, está relacionado, pero no es exactamente la misma cosa, sobre la forma en que comunicamos, ¿sí? Aquí tenemos una imagen que nos habla bastante, ¿no? Tenemos la chica que empieza a hablar, ¿y qué pasa con el otro, al otro lado? Pues no escuchan o no entienden porque es todo Escu- es todo un enredo. Exacto, es una comunicación poco eficaz, diríamos, ¿no? Entonces, todos hemos sido víctimas de un malentendido, ¿no? Yo creo, Sí. a todos nos ha pasado y puede pasar muy fácilmente. La comunicación humana a veces da unos resultados medio extraños. E inclusive pueden haber guerras y tragedias completas debido a un problema de comunicación. Entonces la comunicación es algo importante. Y hay dos tipos de comunicación, digamos, hay muchos tipos de comunicación, pero la comunicación humana se divide en dos grandes categorías. ¿Cuáles serían esas dos categorías? El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Ahora vamos a ver qué es esto. El lenguaje verbal es el tipo de lenguaje que usa palabras para interactuar con una o más personas en un contexto concreto del que dependerá el acto comunicativo en sí. Entonces, ese es el primer elemento. Es decir, utiliza palabras. Ujú. Ahora, El lenguaje verbal se lleva a cabo de dos formas básicas. Una es a través del formato oral, es decir, hablando, dando una conferencia, comunicación telefónica, etc. Y otro es y otro es el formato escrito, que será por medio de la lectura de un libro, la escritura de un documento, una conversación a través de aplicaciones de mensajería instantánea, etc. Es decir, representando gráficamente los signos de un idioma para que el receptor comprenda el mensaje. sí, es decir, que el lenguaje verbal es a través de la palabra, pero también es a través de la escritura. El lenguaje oral tiene diversos niveles, es decir, o bien hablando una forma elevada y culta del lenguaje, totalmente formal y bien articulado para que sea fácilmente comprensible, también a través de un vulgarismo y errores que, si bien son menos comprensibles, cumplen igualmente su función siempre que el emisor logre hacerse entender. Entonces aquí ya me está hablando de una particularidad, digamos, una subcategoría del lenguaje verbal, que es el lenguaje oral, es decir, hablado. ¿Y qué dice? Dice que puedes tener una forma elevada cuando se usa correctamente la lengua, pero también a través de vulgarismos, también de groserías o de palabras. O de palabras típicos, por ejemplo, de una Sí, región o de un exacto. país. Ujú. Pero eh, igual cumplen su función siempre y cuando la otra persona se haga entender. Sin duda, el lenguaje articulado correctamente expresado es el modo más elevado de comunicación verbal, ya sea por medio de recursos tecnológicos, como puede ser un teléfono móvil o un ordenador, o una charla entre amigos. Usar bien cualquier idioma es el máximo exponente. Es decir, de que es el uso correcto del lenguaje, llamar las cosas por su nombre, el articular bien, el componer bien las frases, el pronunciar correctamente. Esto es, digamos, un lenguaje elevado, ¿sí? Es un lenguaje correctamente expresado y correctamente articulado. El primer tipo de lenguaje es el lenguaje verbal. Entonces ya tenemos una idea. Entonces, lenguaje, en resumen, lenguaje oral, lo que estamos viendo aquí, hablado, pero también tenemos en la pantalla texto, y esto es lenguaje escrito, ¿no?
Entonces, oral y escrito son lenguajes verbales. Ahora, hay otro tipo de mensajes, otro tipo de comunicación, que es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es la comunicación a través de signos diferentes a los del idioma, pero que pueden ser recibidos por medio de diversos sentidos, como la vista, el olfato o el tacto, y a su vez comprendidos o no. Hablamos de imágenes sensoriales como las auditivas, olfativas, visuales, etc. Aquí se incluyen gestos, movimientos, sonidos poco inteligibles, pero que pueden ser comprensibles, etc. Ujú. Eso, bueno, en mi país hay muchos de esos tipos de expresiones. Dichos. Los colombianos a menudo dicen, "Mm", y nosotros sabemos lo que eso significa. "Mm". Mm. Y esto no es ligado al lenguaje, pero digamos que en la cultura, si el que emite el sonido y el que lo recibe mm, saben qué significa o en qué contexto, pues sirve como medio de comunicación. Pero también los gestos, Puede ser muecas, sí, o las manos que utilizamos. gestualizas, Una pues agresión, pero es que ya, los gestos, sí. sí. Y esto es una expresión no verbal, pero ya esté en cólera, o decir este símbolo, ¿no? Ok, ya lo vamos a ver aquí más adelante. Encontramos en el lenguaje no verbal diversas formas, por ejemplo, las lumínicas, como el intermitente de un coche, las imágenes, algo que podría ser cualquier pintura, los sonidos como un silbido o un gruñido, los gestos, como levantar el dedo gordo en señal de victoria, los colores, pues el rojo se puede asociar a la pasión, las banderas en el mundo marítimo. Ujú. Entonces vemos que aquí hay diferentes tipos de señales. Por ejemplo, cuando uno maneja, bueno, no sé cómo sea en América Latina, pero en Europa, cuando uno maneja, utiliza las luces para enviar mensajes a los otros conductores. Por ejemplo, cuando alguien le cede el paso a uno para que entre en una fila en la autorruta, se pone la estacionaria, se hace un cambio así. Eso significa muchas gracias, etcétera, etcétera. Hay diferentes, con los usos del carro uno puede comunicar con los otros conductores. Podemos observar que incluso dentro del lenguaje no verbal se han desarrollado técnicas avanzadas y comunes de comunicación. Por ejemplo, si enarbolas una bandera de tu país, todo el mundo que la conozca automáticamente entenderá cuál es tu nacionalidad. Claro, imagínate, estamos en un evento En el mundial de mundial o fútbol. algo y está jugando Colombia y tenemos una bandera de Colombia, bueno, que ya sé de qué país eres, ¿no? Entonces aquí vemos en este pequeño dibujo, esa pequeña foto abajo, o ese conjunto de fotos, vemos a una chica haciendo diferentes expresiones y podemos identificar cada una de las emociones que está transmitiendo, ¿sí o no? Sí, Por ejemplo, la primera, a la izquierda, significa, oh, no, no, qué catástrofe, ¿cierto? Y la última, a la derecha, abajo a la derecha, significa, vale, lo logramos, bien hecho, ¿sí o no? sí, Vemos la tercera de arriba, primera, segunda, tercera, ¿qué significa? A ver, vamos a colocar el cursor, el láser. Si alguien me dice, esta, ¿qué significa? ¿Qué les dice? ¿No es? Tengo una idea, ¿sí o no? sí. Y esta, quita eso, sí, qué asco. ¿Y esta qué dice? Ay, no, pero, o sea, es como que está, como que le da un poco de vergüenza, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces nosotros vemos de que la comunicación no verbal también incluye los gestos que podemos hacer. Cuando nosotros hablamos con una persona, utilizamos expresiones faciales que indican nuestras emociones, porque la comunicación no son solo palabras, porque si fuera solo palabras, un robot hace el asunto, ¿ah? Em, la comunicación va más allá. Cuando comunicamos, la forma en que miramos, si miramos a la persona a los ojos, la forma de nuestro rostro, el tono de la voz, a veces podemos decir algo, palabras que son correctas, pero en un tono inadecuado. Entonces todo eso juega. Entonces vemos de que en el lenguaje humano encontramos los dos tipos de comunicación, que sea verbal y no verbal juntos al mismo tiempo.
Ustedes pueden ver que yo, no sé si alcanzan a ver en la cámara, pero ven que, por ejemplo, yo muevo las manos y doy énfasis o hago énfasis en lo que estoy diciendo con, con mis movimientos. Y esto es importante. La comunicación humana no es solo palabras, es también la entonación, los movimientos, los gestos y muchas otras cosas. Entonces, bueno, ya hemos colocado las bases de la comunicación humana. Entonces usted me dirá, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema? Porque al inicio dijimos lo que pensé, lo que dije, lo que entendiste. Significa que a veces hay un problema, ¿no? Como que la comunicación como que no pasa mucho, ¿ah? Y entonces, justamente ese es el sentido práctico de este tema, es entender por qué no pasa. Bueno, aquí tenemos un texto bíblico que encontramos en 1 Corintios 14 14. 7 al 11. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Mm. Es decir, que las palabras tienen que tener un sentido. Mire, yo tengo una guitarra y soy un pésimo guitarrista. Es decir, no soy guitarrista. Para resumir. Entonces yo decía, mi guitarra como que tiene un problema, no suena tan bonito. Y una vez vino alguien que sí toca guitarra y sacó un sonido maravilloso. Y yo creo que el problema no es la guitarra, el problema es el que la toca. Es como el lenguaje es todo un arte, saber, Exacto, saber usar las buenas palabras y la buena entonación. exactamente. La buena entonación, saber cuándo hablar y cuándo no hablar también. Sí. A veces se comunica con el silencio. O sea, la comunicación humana es tan compleja. De hecho, hablamos de eso cuando hablamos de la empatía. Exacto. Y dijimos también que la empatía es una capacidad de comunicar, Sí. construye puentes de comunicación con el otro. Y por eso sí, la comunicación es muy importante, nuestras capacidades, nuestra capacidad para comunicar es esencial en el desarrollo de nuestras relaciones sociales. O sea, no podemos desarrollar relaciones sociales equilibradas si tenemos una mala capacidad de comunicación. Ahora, la comunicación no es solamente hablar, sino escuchar. Hay muchas personas que son muy buenas para hablar, ¿no? Entre comillas, buenas. Hablar no es comunicar. Hablar es parte de la comunicación, pero hablar es solamente una parte de la comunicación. La comunicación es hablar y escuchar. Entonces, hay personas que hablan y hablan y hablan, pero no escuchan. Yo he encontrado en mi vida profesional, he encontrado muchas personas con las que tú no tienes chance de hacer nada. O sea, es increíble. Y pueden pasar hablando durante horas y van a mantener la palabra durante horas sin darle una oportunidad al otro de decir nada. Y cuando la otra persona habla, lo ignoran completamente. Porque es esencial saber hablar, pero es igualmente esencial saber escuchar. Con respecto a este texto, nos damos cuenta de que debemos hablar y debemos hablar de una manera inteligible, es decir, pronunciar correctamente. Yo conocí una persona que le pusieron un nombre, bueno, pusieron un apodo, y no voy a decir el apodo porque tal vez haya alguien que escuche este video que conozca el apodo y se puedan identificar a la persona, pero un apodo que está en relación con su poca capacidad a articular. Es decir, que cuando él habla es algo por el estilo. Y, o sea, pega una palabra con otra y todo es una misma entonación, completamente plano y habla súper rápido. Entonces, cuando él habla, hay muy pocos, solo los que ya están acostumbrados a escucharle, que entienden más o menos lo que dice. Los otros no entienden nada. Y llegaba y decía, ah, hay que hacer, bla, 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 bla. Ok, se acabó. Yo, ¿cómo? ¿Y ahora qué es lo que hay que hacer? No era posible entenderlo. Entonces, esto da un sonido incierto. Es indispensable que cuando nosotros hablemos, articulemos correctamente y hablemos correctamente. Bueno, para mí es muy fácil en español. Cuando pasemos al tema en francés, vamos a ver si me va muy bien, porque ahí está otra dificultad. El asunto es que en general en nuestra lengua materna somos más fluidos que en nuestra lengua secundaria y de ahí en adelante.
Lo importante es que nosotros hagamos un esfuerzo en hacernos entender. Cuando hablamos, tenemos que tener el objetivo de comunicar, no hablar por hablar. Vamos a leer otro texto que encontramos en Consejos para los Maestros, página 226, párrafo 2 de Ellen White. El que trabaja para Dios debe hacer esfuerzos fervientes para llegar a ser representante de Cristo, descartando todos los ademanes inconvenientes y el lenguaje tosco. Debe esforzarse por usar un lenguaje correcto. Hay una clase numerosa que manifiesta descuido en su manera de hablar, cuando por atención cuidadosa y esmerada podrían llegar a ser representantes de la verdad. Cada día tienen que progresar. No debieran cercenar su utilidad e influencia albergando defectos en sus modales, tono o lenguaje. Las expresiones comunes y triviales deben reemplazarse por palabras correctas y puras. Por constante vigilancia y disciplina ferviente, los jóvenes cristianos pueden guardar su lengua del mal y sus labios de pronunciar engaño. Eso es muy importante. Entonces, hablar la verdad y utilizar palabras como correctas y puras. Y vemos de que esto va a influir en nuestra capacidad en hacer lo correcto o ayudar a las otras personas. Es indispensable hablar correctamente. Yo he tenido la oportunidad de estar en medios en los cuales inclusive uno puede ser juzgado por hablar correctamente o utilizar cierto tipo de palabras que son correctas, porque muchas veces las personas descuidan tanto este aspecto de la comunicación que cuando se usan ciertas palabras que no son demasiado complejas, pero que ellos no están acostumbrados a usar, pues no saben cuál es su significado y puede producir un rechazo. Pero eh, como sea, este texto nos lleva a buscar un medio, una capacidad y una técnica de comunicación verbal adecuada. Debemos de tener palabras correctas y puras y debemos usarlas correctamente con el tono adecuado de la forma adecuada. Continuamos leyendo en el párrafo 3 del mismo texto. Debemos ser cuidadosos en no pronunciar incorrectamente nuestras palabras. Hay entre nosotros hombres que en teoría saben evitar el uso del lenguaje incorrecto, pero que en la práctica cometen frecuentes errores. El Señor quiere que seamos cuidadosos en hacer lo mejor posible, usando sabiamente nuestras facultades y oportunidades. Ha concedido a los hombres dones que pueden bendecir y edificar a otros. Es pues nuestro deber educarnos de tal manera que seamos idóneos para la gran obra que se nos ha confiado. Entonces, una vez más, la pronunciación es indispensable, dice Ellen White en este texto. Muy bien. Hay otro consejo que encontramos también en Consejos para los Ministros, página 227, párrafo 1. Con respecto a la lectura, esto es muy importante. Al leer o recitar, la pronunciación debe ser clara. Un tono nasal o una actitud desgarbada debe corregirse enseguida. Toda falta de claridad debe señalarse como deficiencia. Muchos se han permitido adquirir la costumbre de hablar de una manera indistinta, como si su lengua fuera demasiado grande para su boca. Ese hábito ha trabado grandemente su utilidad. Mm, Eso es importante. La falta de articulación al hablar es un defecto de comunicación que causa problemas. Ustedes saben que la falta de claridad al hablar puede causar problemas relacionales y problemas relacionales muy serios. Es decir, cuando las personas no se entienden entre sí, ¿qué sucedió en la Torre de Babel? Pues No se se entendían separaron. y eso detuvo el trabajo. Entonces, es una prueba de que los errores de comunicación pueden crear una fractura social en una familia. Hay problemas de pareja debido a la falta de comunicación o a los defectos de comunicación. Hay problemas relacionales entre padres e hijos debido a la misma situación. Hay problemas laborales que son debidos a los defectos o a las carencias en la capacidad de comunicar. Entonces, esto es verdaderamente importante. Continuamos leyendo el párrafo 2. Sí. Y toma, por favor. Los que tienen esos defectos de pronunciación podrían vencerlos si se sometieran a las críticas y a la corrección. Deben practicar con perseverancia el hablar en tono bajo y distinto, ejercitando los músculos abdominales en la respiración profunda
y haciendo de la garganta el conducto de comunicación. Muchos hablan rápidamente y en un tono alto que no es natural. Esta Esto. práctica perjudicará la garganta y los pulmones. Con resultado del continuo maltrato, los órganos débiles e inflamados enfermarán y ello puede resultar en consusión. Para los que no sepan qué es consusión, ahí tenemos la definición. Consusión es un deterioro físico progresivo de una persona o animal, acompañando de una pérdida visible de peso y energía. Ujú. Pues hay definiciones aún más avanzadas de concepción. Tiene que ver Es con como una atrofia. sí, con la atrofia muscular, la Ujú. pérdida de la capacidad vital, etcétera, etcétera. De hecho, Mm. yo quisiera decir a los padres que tienen pues niños pequeños todavía, que no les permitan que griten tanto, ¿Qué? que griten tanto, Ah, porque yo recuerdo que de chiquita yo gritaba mucho, cuando jugaba, hablaba fuerte, y eso desgasta mucho la garganta. ¿cómo? Sí, Bueno, que lo confirmo que la pobre Tami regresaba ronca. De tanto que gritaba y hablaba mucho, mm, pues regresaba a la casa. pero sí le decíamos que no grite, ¿no? Sí, pero o sea, es bueno que los Igual niños, gritaba. sí, es bueno que los niños pues o sea, que hablen, que sean felices, pero evitar que vayan a los excesos. Muy bien. Y antes de terminar el tema de hoy, yo quisiera hablar un poquito del esquema de base sobre el cual vamos a hablar la próxima semana, de la comunicación. Entonces, el título es Lo que pensé, lo que dije y lo que entendiste, pero realmente hay cuatro etapas. Vamos a ver, hay cuatro etapas básicas en el proceso de comunicación y vamos a ver cuáles son. Entonces, aquí tenemos dos personas que están hablando, piensan, reflexionan, pero hay una línea de separación, esa es la línea de la comunicación. Y para que la idea que tiene el personaje que está en negro pueda ser transmitida al personaje que está en blanco, tiene que haber el acto de la comunicación, que se desarrolla en cuatro etapas. Entonces, ¿cuál sería la primera? Pues en primero lo que pensé, Es decir, la la concepción, la idea, información. ¿sí? Ujú. Ahí no hay ni siquiera palabras, ¿no? No, es solo pensarlo. Ay, imagine O una sea, por idea. ejemplo, digo, quiero decir, mira, esta hoja es verde. Sí, algo puede ser algo muy sencillo o puede ser algo muy complejo. Ujú. Pero es un ejemplo. Entonces, lo primero es lo que pensé, ¿ok? Lo que pensé, pero es diferente. O sea, está conectado, pero no es exactamente lo mismo. La segunda etapa es lo que dije. Entonces, ¿por qué es importante decir esto? Porque hay veces que hay una diferencia fundamental entre lo que pensamos y lo que decimos. Yo creo que a muchos les A ha veces nos pasado, a equivocamos. muchos, yo creo que a todos nos ha pasado de que una vez decimos, ay, sonaba mejor en mi cabeza, Sí, ¿cierto? sonaba Porque hay mejor. una gran diferencia entre lo que pensé y en lo que dije. Hay un momento en que a veces la traducción se pierde. Es que es por eso que es importante entrenar el cerebro a pensar y expresar la idea. O sea, hay veces que mis hijas me dicen, ah, papá, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? No, ven a ver, no, yo no quiero ir a ver, yo quiero que me expliques con tus palabras, cuál es el problema. Pero es que a veces el problema es muy complicado, No, sí, tomaría más tiempo explicarlo que ya que te levantes yo a ver. iba, justamente, yo iba a ir a ver y a menudo, y Tamar puede dar fe de esto, que a menudo con el simple hecho de expresar el problema Sí, es verdad. aparecía la solución, ¿sí o Sí. no? Ay, sí, ¿cuántas veces no Es me ha decir, que pasado? nosotros debemos entrenar nuestro cerebro a expresar la idea que hay adentro. Y como no nos entrenamos, entonces cuando a veces vamos a hablar, decimos o no exactamente lo que pensábamos o de la manera incorrecta también. Eso Sí. también puede suceder. El tono. El tono, la forma, las palabras que escogemos, etcétera. Y enseguida la tercera etapa, pues ya la tercera etapa es después de la línea del otro lado, es lo que escuché. Porque una cosa es lo que una persona dice, otra cosa es lo que el otro Es que escucha. hay que tener en mente esa distinción, que Sí, lo que yo tuve en la mente, la idea que tengo para transmitir, lo que yo dije y lo que la persona escuchó, exacto, porque cada persona es diferente y interpreta también, bueno, eso hace parte de claro. la cuarta Esa sería etapa, la pero cuarta, pero primero que todo lo que escuché, porque el escuchar, a veces escuchamos mal. mm, Y es peor si la persona que está del lado izquierdo
no articula bien. O sea, por ejemplo, en francés, bueno, en español sí que es un problema, pero en francés es mucho peor. En francés, cuando no articulamos bien una palabra, podemos decir algo que no debemos. Ay, sí. Y eso va muy rápido. Entonces, lo que escuché puede ser diferente. Lo ideal es que sea lo mismo, pero a menudo no es exactamente igual. Y lo que entendí. Si ustedes van a ver la diferencia entre lo que pensé y lo que entendí, ¿cuál sería? La interpretación. Ahí lo que, porque la persona pudo haber escuchado algo diferente y interpretarlo pues diferente. Entonces, si ven, por ejemplo, aquí en el gráfico, él habla de De un foco. un foco eléctrico, en Colombia dicen un bombillo, ¿no? Un foco eléctrico, y la otra persona entendió que era una lámpara china. Sí, ambas dan luz, pero no es exactamente la misma cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso a veces hay complicación, hay pérdidas en la cadena de la comunicación. Entonces, vamos a parar aquí, yo les propongo, y la próxima semana vamos a ver algunas técnicas muy prácticas para evitar estos errores, porque esto no es una fatalidad. O sea, nos sucede a menudo, sí, pero Yo creo que podríamos decir que casi todos los días. exacto. Y hay técnicas muy eficaces, de paso en mi trabajo las uso muy a menudo, que permiten evitar estas pérdidas de comunicación. Bueno, pues antes de terminar, vamos a tratar las preguntas y respuestas que han habido sobre el tema. Vamos a dar la palabra a Norberto. ¿Por qué se dan estos flagelos en las personas? ¿Es debido a la educación? ¿Es debido a que tienen un problema? Porque pues habrán personas que tienen problemas para articular, Ujú. para escuchar, para una cosa, para la otra. Entonces, mi pregunta es, ¿esto tiene que ver con la educación o tiene que ver con defectos que tiene la persona o tiene que ver con problemas que tienen las personas? No sé exactamente. Y también quisiera aportar de que la comunicación por señales, o gestos y todo esto, sí se hace, y lo que usted dijo de cómo se comunica uno manejando, también eso es importante. Ujú, exacto. Bueno, gracias Norberto por su pregunta. Efectivamente, los problemas de comunicación se dicen que son multifactoriales. ¿Qué Sí, significa multifactorial? que puede tener muchos causantes. Exacto. A menudo no tiene una sola causa, pero varias causas. ¿Ok? Ujú. Entonces, esas causas pueden ser diversas y variadas. Puede ser la cultura del país, puede ser la cultura de la región, puede ser la educación, el nivel de educación y la forma de educación que recibió, puede ser la cultura familiar y la educación familiar, puede ser de origen traumático, un evento traumático en la vida. Hay personas que pueden quedar mudas inclusive. Sí, Puede ser de orden funcional, físico, funcional. funcional, por ejemplo, una deformidad, un problema del paladar, de la lengua, Pero hay que etcétera. saber que cuando los niños empiezan a hablar, ellos aprenden. O sea, no nacen hablando, Exacto, obviamente, y es como aprender a caminar. exacto. Hay que aprender a hablar. Y de hecho, cuando es funcional, tienen que ir a ver a un especialista que les vuelven a enseñar. El mejor consejo es corregir estos problemas desde la pequeña infancia, es decir, para evitar que haya un problema en el desarrollo del lenguaje. Porque de hecho, si uno no se corrige esos problemas en la infancia, puede, ahí sí, si es funcional, puede haber más factores que se agregan y hacer que el problema se haga permanente. Que Y- puede ser traumas en las escuelas, en la exacto. escuela, porque se burlan del niño y Eh, otras tantas cosas. hay también factores psicológicos que entran en juego y hay diferentes tipos de problemáticas del desarrollo del lenguaje, la dislexia y otras tantas cosas que pueden entrar en juego en esta problemática. Ahora, este tema no se trata de juzgar a una persona que tenga un problema de comunicación. El objetivo es de decir de que es muy importante el corregir estos problemas de comunicación en la medida de nuestras posibilidades y hacer un uso correcto del lenguaje. Ahora, interesante que hago intercambios a menudo con personas en situación de handicap, personas entre comillas minusválidas. Digo entre comillas porque son personas que tienen un gran valor. A menudo he tratado con personas que han tenido problemas y su capacidad de vocalizar ha sido afectada. Entonces, cuando ellos comunican, pues comunican mucho más lento, pero muchos de ellos son grandes comunicadores porque ponen mucho cuidado en la forma, en las palabras que escogen y la forma en que las articulan. Y mismo, claro, uno se da cuenta que hay un problema de locución
el mensaje es perfectamente claro. Entonces, lo esencial es de que el mensaje pase de la mejor manera posible a nuestro interlocutor. Y en cuanto a la cuestión de las señales, gracias Norberto, las señales en la autorruta, los gestos que nosotros hacemos al conducir no solamente nos sirven para comunicar con el otro, sino que vamos a ver la semana próxima que también pueden cambiar el estado interno, el estado de ánimo de la otra persona. Entonces es importante cuando manejamos de que estemos calmados, y eso no es fácil, no es, siempre es fácil, a veces es muy complicado, pero tener gestos de cortesía es importante. Dejarle el paso a una persona, agradecerle cuando nos dan el paso, etcétera. Todas son cosas que van a ayudar a tener una mejor seguridad en la ruta y es parte de la comunicación también. Muy bien, vamos a darle la palabra a Doris. Sí, hermanito, gracias. Era también parecido a la pregunta a la del hermano Norberto, porque era sobre, por ejemplo, cómo influye la cultura en la comunicación, porque yo me he dado cuenta que muchas palabras que nosotros utilizamos, por ejemplo, en mi país, en México, son a veces fuertes para personas de otras nacionalidades y sin embargo para nosotros pues nos parece algo tranquilo o es como tan común que se diga en nuestro país que no tiene el mismo valor que le dan las otras personas. Me he podido percatar un poco de eso, pero he visto que es muy difícil a veces hablando el mismo idioma poder entender la cultura o no sé. La segunda pregunta era respecto a los mensajes. Por ejemplo, también puede haber mala comunicación ahí, ¿cierto, hermano? Porque me he dado cuenta que, por ejemplo, en el WhatsApp, algo que usamos muchísimo para comunicarnos, a veces yo envío un mensaje, la persona lo lee, pero no sé si depende ahí es mi pregunta, del estado de humor de la persona, como lo lee, si lo interpreta de otra forma, porque a veces, aunque es una frase simple, si la otra persona no está en como que en un, no nos recibe de la misma forma que yo lo envié, no sé si me explico. Sí, gracias, Doris. Efectivamente, cuando yo dije que la comunicación no son solamente palabras, la comunicación es tan profunda que inclusive el lenguaje, cada idioma tiene una filosofía del lenguaje, es decir, que tiene una estructura que le es particular. Por ejemplo, hay una forma de comunicar en hebreo y hay una forma de comunicar en inglés y son completamente diferentes. Y yo hablo los dos idiomas y les puedo decir que es bien diferente. La forma en que se estructuran las frases, la forma en que se expresan las ideas son diferentes. En español es otro mundo aparte. En francés otro mundo aparte. Obviamente los idiomas latinos que tienen la misma raíz tienen una filosofía del lenguaje que es muy cercana entre español, francés, italiano, portugués. Tenemos una filosofía del lenguaje que es relativamente cercana. Porque sale Sí, de porque un tienen mismo raíces comunes, pero el lenguaje tiene su particularidad. También en esa parte, yo recuerdo cuando yo hice mis estudios, a nosotros nos enseñaban el español castellano y nos decían en la universidad, yo recuerdo en esa época, bueno, no sé cómo se pasan las cosas hoy en día en Colombia y eso ya hace muchos años, ¿no? Ya empiezan a pasar los años, no sé cómo estén ahora, pero en mi época, a nosotros nos enseñaban el español castellano. Y el español castellano era las palabras que escogíamos, la forma en que nos comunicábamos, eran las palabras oficiales correctas que debíamos usar en el, digamos, en el ambiente educativo, en el colegio, en la universidad. Ese era el lenguaje oficial en la universidad. Y cuando estábamos afuera con los amigos, hablábamos pues el lenguaje el colombiano, o sea, urbano. español colombiano con frases un poco folclóricas, etcétera. Entonces, hay dos niveles, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que cuando se usa el español castellano es adecuado para todo el mundo, independientemente de la cultura del país. Pero cuando en nuestra comunicación se infiltran palabras de nuestro lenguaje popular, a menudo pueden chocar la sensibilidad de ciertas personas en función de su origen y la connotación que tenga esa palabra en su lenguaje habitual. Entonces, sí, Doris, tienes razón. Nosotros tenemos unas cuantas historias de eso que nos ha pasado en Exacto. la familia mismo. Ujú. Historias de que hemos pasado vergüenza con él aprendiendo, Eh, bien hablar. En cuanto a la segunda parte, Doris, a menudo en mi trabajo yo tengo que enviar muchos mensajes escritos, ¿no? Emails,
intercambiar por Teams, la aplicación Teams, o en LinkedIn o en otras aplicaciones profesionales. Y cuando uno envía un mensaje escrito, el mensaje escrito es carente de la expresión facial. Entonces, uno no puede transmitir el estado de ánimo o la emoción que uno tiene cuando comunica, lo cual hace que la comunicación sea incompleta. Y para evitar esto, algo que se usa mucho hoy en día, Los cuando emojis. los emoji son importantes porque a través de esto uno puede transmitir las diferentes emociones que uno siente y que van a completar el mensaje. Es un poco como si uno estuviera allí, ¿no? Entonces, a menudo cuando hay un pedido, cuando hay una dificultad y uno le dice, mire, por favor, corríjame, por favor, esto que quedó mal en tal proyecto y lo necesitamos urgente, si por favor lo puede hacer lo más pronto posible, y después le agrega un smiley. Y a veces le coloco en otro, yo escribo en francés y después le coloco please en inglés, por favor, y con un smiley. Entonces la persona cuando lee, ¿qué va a pasar? Que no, Va a entender que no es que no es, no le están regañando, sino que, o sí, sea, lo va a tomar de mejor forma. es decir, transmitimos emociones. También en las palabras que escogemos, la forma en que articulamos nuestras frases por escrito, podemos dejar pasar un mensaje emocional bastante fuerte. Yo recuerdo, bueno, mi esposa me puede corregir si digo una mentira. Cuando nosotros estábamos enamorados, yo le escribía bastante y bueno, últimamente no le he escrito mucho, pero voy a tratar de retomarlo. ¿Sí? Y, y ella le fascinaba porque a través de la escritura y yo le enviaba, o sea, en las palabras había emoción, había sentimientos, y es algo muy importante. Y eso se aprende y tenemos que practicarlo y es importante desarrollarlo. No sé, Doris, si eso respondió a tu pregunta. Sí, sí, hermano, es justo eso. Eh, hay que, bueno, yo casi no uso mucho ¿cómo se llaman? Emoji. Los emojis, ajá, casi no lo uso, pero sí había notado, pero sí es las palabras y la expresión, porque en mi caso yo sí trato de utilizar palabras ser clara o palabras así, Mm. muy específicas de por favor, disculpe o no, pero sí me he dado cuenta que a veces eh, no, o sea, es una falta de, también como que es una falla en la comunicación escrita, ¿no? Como usted Sí, lo dijo ahora, sí es son los cierto. límites de la comunicación escrita. Ahora, esto sucede a menudo cuando escribimos frases cortas. Cuando hoy en día todo va muy rápido, entonces vamos rápido, entonces escribimos una frase corta y como no alcanzamos a expresar la emoción, entonces es mejor colocarle un emoji para completar lo que falta en el mensaje. Es una forma de completar. Pero, por ejemplo, un libro de poesía, hay libros que son magníficos, etcétera, donde podemos ver la emoción que está allí y no hay emoji, pero es un texto más largo, más desarrollado. Bueno, amigos, se nos acabó hace rato el tiempo. Siento por el video un poco más largo, pero el tema es difícil tratarlo de una manera más corta. En todo caso, les agradezco por su atención. Espero que este tema les haya sido interesante. No olviden que vamos a continuar la próxima semana con elementos muy prácticos acerca de cómo evitar de que el mensaje se pierda en el camino. Y le agradezco a Itamar que nos acompañó en este tema, a todos los comentarios que se hicieron, las preguntas. Gracias por su participación, gracias por su atención, por su curiosidad. Y una vez más, si este mensaje les gustó y lo consideran interesante, no duden en compartirlo con sus amigos, con sus familiares, a compartir sin moderación. Y sobre todo, si les gusta el mensaje, por favor, denle un like en la cadena de YouTube. Es una forma de ayudarnos en nuestro trabajo. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Chao.